Muy buenas Muy buenas tardes, tardes. bienvenidos a nuestras Bienvenidos a charlas de nuestras ciencia y charlas de ciencia y escultura. escultura. Hoy tenemos Hoy la tenemos la presencia del presencia del biólogo Emilio biólogo Gómez Emilio Gómez Colmenero, Colmenero, quien es quien es estudiante de la estudiante de la maestría maestría en Ciencias en y Ciencias y Biología de la Biología de División la de Ciencias División de Ciencias Naturales y Naturales y Exactas, Exactas, Campus Campus Guanajuato. Guanajuato. Él nos dará Él su nos dará charla su charla Avances sobre la Avances sobre la propagación propagación vegetativa y vegetativa y caracterización caracterización del del microbioma de microbioma de Mammillaria Mammillaria albiflora albiflora Bredem-Baqueb. Bredem-Baqueb. Bienvenido, Emilio, Bienvenido, buenas Emilio. tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues es con mucha emoción y gusto de tener la oportunidad de presentarles este avance de mi proyecto de tesis de maestría. Agradecer a los organizadores de esta Universidad Cervantina 2023 por la invitación y pues bueno, vengo a mostrarles el avance de este proyecto de investigación que es mi proyecto de tesis de maestría del posgrado o maestría en ciencias, biología en la División de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato. Agradecer a mi directora de tesis, la doctora Surya Gisela Vázquez Morales, y a mi codirector de tesis también, el doctor Israel Enrique Padilla Guerrero, quienes pues se aventuraron en este proyecto y me han estado acompañando en el desarrollo del mismo. Pues bueno, para iniciar, el proyecto como tal, su título es La propagación vegetativa y caracterización del microbioma de Mammillaria albiflora Werder-Beckeb, que son los descriptores de esta especie. Y pues bueno, Mammillaria albiflora, la siguiente por favor, es una cactácea, es una biznaga que pertenece a la familia Cactaceae. Entonces voy a platicarles un poco a los que no conozcan a la familia Cactaceae y a los que ya hayan identificado o sepan de qué va esto de la familia Cactaceae, pues se refiere a las plantas con espinas, a las cactáceas, a los nopales, a las biznagas. Entonces esta familia fue descrita en 1789 por Antoine Laurent de Jussieu y pues es quien le da el nombre a esta familia. Es una familia de plantas que pertenece a un orden superior, taxonómicamente hablando, de cariophyllales, y lo más importante y resaltable de esta familia es que es nativa de América. Se encuentra en todo el continente americano o solamente está ahí. Hay algunas excepciones en África, en Madagascar, pero prácticamente provino del continente americano. Comprende entre 120 y 130 géneros y 1450 a 1870 especies. La mayor diversidad de especies de esta familia las podemos encontrar, pues como ya sabrán algunos, en regiones áridas, semiáridas y cálido secas, pero también se pueden ver estas especies en zonas templadas, tropicales inclusive pues en el mar, ¿no? Muy cerca del mar, como en algunas áreas de la península de Baja California. De ahí que su distribución a nivel de metros sobre el nivel del mar van desde 0 metros, es decir, a nivel del mar en la playa, hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, esto en altitud. ¿Qué quiere decir? Que se pueden encontrar hasta más arriba que el volcán de Colima, que la Malinche, inclusive que áreas como Cofre de Perote, ¿no? Que son zonas muy altas y montañosas de referencia aquí en México. La siguiente, por favor. Pues bueno, esta familia tiene o está compuesta de, de otras subfamilias, que son dos en particular, pero se ha reconocido 4 centros principales de diversidad de especies. El número 1 es México y el suroeste de los Estados Unidos. El siguiente son los Andes centrales, que es el sur de Ecuador, Perú, Bolivia y el nordeste de Chile y parte del noreste de Argentina. El tercero es la parte este de Brasil y el cuarto es el oeste y sur de Brasil, junto con una parte de Uruguay, el sur y este de Argentina. Estas son las 4 zonas o regiones de mayor diversidad para esta familia de especies. Pero México, como ya les mencionaba, o mejor dicho, había en México, es en biodiversidad dentro de los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo, y en el tema de cactáceas, pues no es la excepción. Es el país número 1 en diversidad de especies de cactáceas, con 63 géneros y aproximadamente 677 especies. Esto equivale
a entre 36 y 47% de toda la diversidad mundial. O sea, es muy importante nuestro país en tema de diversidad y riqueza de especies de esta familia y pues es un aporte al mundo, ¿no? De estas 677 especies, 518 son endémicas a México nada más. Es decir, que solamente se distribuyen o su origen de distribución fue en nuestro país. Entonces, pues sí, es un porcentaje importante de especies también a considerar en todos los esfuerzos de protección, conservación y pues el conocer la riqueza de cactáceas que tenemos en México. Y más específico, el género Mammillaria, que de alguna manera es el objetivo de mi investigación, es el quinto lugar en diversidad de especies de plantas vasculares a nivel país, con 169 especies de este género Mammillaria. Entonces, también es muy importante y muy rescatable eh, conocer y saber la importancia que tiene este género en nuestro país. La siguiente, por favor. Ya adentrándonos a describir un poco más en lo que son las especies o lo que es la familia de Cactaceae, pues la mayoría, como ya algunos se habrán dado cuenta, son especies que son de tallos suculentos, perennes, que quiere decir que viven más de 2 años. La gran mayoría, ese es digamos, su término botánico, que significa perenne, pues modificadas o adaptadas a sobrevivir en ambientes de poca humedad, casi secos o con mucha humedad, en el caso de especies que sean de áreas tropicales. También otra característica, pues, bien distintiva es que poseen espinas, ¿no? Que son, hojas modificadas que evolucionaron conforme pasó el tiempo evolutivo de estas plantas y de estas especies de la familia, que se modificaron precisamente para adaptarse a condiciones de mucha, insolación y poder retener agua, también de ahí, pues, que sean estos tallos, suculentos, ¿no? Entonces, las espinas, pues, son hojas modificadas y se encuentran en estos puntos específicos, como ven en su imagen a la derecha, que le llaman areolas. Estas areolas, pues, es de donde se nacen estas espinas o estas hojas modificadas, pero también son puntos importantes para algunos, temas de biotecnología, como es la parte de la propagación vegetativa, que ya más adelante les adelantaré un poco y hablaré un poco más de ese tema. También, todas las especies, pues, de esta familia tienen areolas como plántulas. Algunas, muy pocas, pierden, las areolas al ser adultos, al transformarse de plántulas a adultos, pero esta cualidad de poseer, areolas en su estado de plántula es una característica, pues, única y se le denomina sinapomorfia de esta familia, es decir, que es una característica morfológica que todas las especies y organismos que pertenecen a esta familia la poseen. La siguiente, por favor. Pues bueno, también otra forma de identificar a las especies de esta familia es por su forma, valga la redundancia, y sus hábitos. Hábitos quiere decir, pues, la manera en la que crecen o dónde se pueden encontrar. Como ven en la imagen de la derecha, tenemos numeradas de la parte superior a la inferior. Voy a comentarles. Por ejemplo, la número uno es de hábito o de forma de crecimiento columnar. La uno, 2 y la 3 es columnar también, pero con ramificaciones, ¿no? Por ejemplo, la 2 es muy común ver saguaros o estas especies de Baja California, que son cactus enormes. Entonces tienen este tipo de hábito, esta forma de crecimiento columnar ramificado. Eh, También en forma de arbusto, la 3 que pueden ser columnares, pero en forma de arbusto. La número 4 pues muy característica de algunas cactáceas trepadoras, como las pitayas, por ejemplo. Las 5 pues son de pencas cilíndricas, 5 o 6 pencas cilíndricas, pues típicamente conocemos a los nopales, nopales de tuna, de joconostle. Esa es su forma de crecimiento, que también asemeja como en la número 6 y 7 como arbóreas, ¿no? Asemejan un árbol, como ven en la imagen central, este gran nopal verde con café que está ahí,
pues asemejan un árbol, entonces es un crecimiento arbóreo. También tenemos algunas rastreras, como la número 8, y de la 9 a la 12, pues son cilíndricas en forma de barril y que forman colonias o comunidades, tanto en formas cilíndricas como en forma de barril. Ya las últimas de la parte inferior derecha, pues se le llaman formas de cristación o de fasciación. También en un término coloquial le llaman cactus monstruos, ¿no? Porque tienen todas estas formas muy raras, muy difíciles de definir, y son pues porque sus células tienen conformaciones de esa manera, ¿no? Es un aspecto de muy pocas especies, que algunas tienen capacidad ante algún daño de tener luego una formación celular de cristación o de fasciación. Entonces, estos son los hábitos y las formas de muchas de las especies que conforman a la familia Cactaceae. La siguiente, por favor. Y bueno, parte de conocer las características, el origen y toda esta importancia de endemismos que tiene México respecto a las especies de la familia Cactaceae, pues no hay que olvidar que también es parte de nuestra historia precolombina y nuestra historia de México en general, tanto que pues está en nuestro escudo nacional, las cactáceas. Entonces ha sido parte también biocultural, las cactáceas en nuestro país, reconocida, por ejemplo, ven las imágenes de códices, de reproducciones de códices donde se usaban como medicina, como alimento, la clásica o típica imagen muy conocida del águila sobre el nopal, que es la que marca, ¿no? Donde se funda la Gran Tenochtitlan y ahora pues nuestro escudo de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, las especies de cactáceas para México han sido muy importantes en toda la historia de nuestro pueblo. La siguiente, por favor. Y no hay lugar a dudas que somos también uno de los países con mayor diversidad del género Opuntia, con nopales, tunas y joconostres, y una riqueza tanto natural como biocultural de todos los platillos, bebidas y múltiples aspectos que se pueden obtener, no solo de la tuna, los joconostres y pues en sí también del nopal, ¿no? Fibras, hasta textiles ya están sacando por ahí de nopales. Entonces, bueno, es muy importante este género y estas especies en particular para la familia Cactaceae y en México por sus usos y pues la cosmovisión que hay alrededor de estas especies, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues bueno, ya bajándonos o haciendo un zoom más hacia nuestro estado, el estado de Guanajuato. La familia Cactácea en Guanajuato, pues, ha sido, relativamente poco estudiada. Prácticamente los primeros esfuerzos se hicieron con Duyé, hace 2 siglos, a finales de 1800 y principios de 1900. Después, por ahí en los 50 y hasta los 70, y no es sino hasta prácticamente pasados los 90, donde ya se formalizan muchos estudios de identificación y que empiezan a esbozar una cantidad de registros tanto para géneros como especies exclusivos de Guanajuato. De ahí que tengamos entre 20 y 24 géneros con entre 92 y 108 especies de la familia Cactaceae para Guanajuato. También, pues bueno, esta riqueza de 108 especies es muy heterogénea y tiene ciertas particularidades a diferencia de la riqueza de cactoflora de otros estados, la cual es que tenemos 13 géneros de estos 24 que solamente tienen una especie, y 4 de esos 13 son monotípicos, que es Isolatocereus, Amatocactus, Nioloidea, perdón, y Strombocactus. ¿Pero qué quiere decir este monotípico? Que para estos 4 géneros solamente existe una especie, no hay más. Entonces, como ven la imagen de superior, em, de la derecha, el cactus más grande o este órgano más grande, esa es la única especie monotípica de Isolatocereus dormortier,
que es la que existe aquí en Guanajuato. Después tenemos la biznaga trompo, ese es su nombre común, que es Strombocactus diciformis, también la encontramos en Guanajuato. Más hacia el centro está la biznaga ganchuda, por ahí también la han de identificar en algunos bosques de encino, es que es Ferocactus latispinus. También hacia abajo, una también muy típica, muy conocida, es la biznaga de barril de espinas doradas, que es Echinocactus grusoni, y a la derecha de esta está el Echinocactus plateacanthus. Ambas están en la norma oficial mexicana, amenazadas y en riesgo de extinción, y en particular Echinocactus plateacanthus, la de la derecha y inferior, es de donde se obtiene el acitrón para las roscas de reyes, ¿no? Que ya ahorita pues está prohibida su explotación, precisamente pues porque ya hay muy pocos individuos a nivel silvestre. La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, la riqueza de Guanajuato en tema de géneros y de especies es esta. Hasta el estudio de Bárcenas y Hernández nos muestran que esta es la tabla como están distribuidas, lo que les decía, ¿no? 13 géneros con eh, una sola especie representada en Guanajuato, y el que más, casualmente, volvemos otra vez a mencionar, el que más especies tiene en Guanajuato es el género Mamilaria, con 35. Entonces, también vamos a continuar con resaltando esta importancia que tiene Mamilaria, no solo en México, sino también en Guanajuato, ¿no? Porque pues es el que domina a nivel de géneros en la riqueza que tenemos en el estado de cactáceas, con 35. La siguiente, por favor. Y pues bueno, un estudio muy interesante que salió en 2015, que es el Mapping de Cacti of Mexico, parte 2 de Mamilaria, pues posiciona a Guanajuato como uno de los centros de diversidad de este género Mamilaria a nivel país, así como el norte de Oaxaca, parte de Puebla, eh, el sur de Nuevo León, el centro de San Luis Potosí. Entonces compartimos Querétaro, compartimos esa importancia como centro de distribución y riqueza del género Mamilaria. Entonces de ahí también el interés por estudiar este género y esta especie en particular, que voy a empezar por ella. La imagen inferior de la derecha, la que se ve rodeada de muchas piedritas, es esa, Mamilaria albiflora, es esta cactácea diminuta. Más adelante van a ver la referencia y la descripción más completa de la especie. A su derecha está otra especie también en alto riesgo de extinción, que es Turbinicarpus alonsoi, y es endémica de Guanajuato también. Hacia el centro, en la parte derecha, tenemos a Mamilaria muellenforti, es otra especie también importante para Guanajuato. A la derecha está este conjunto de mamilarias que son biznagas de espina solitaria o Mamilaria magnimama. Y en la parte superior, una especie también muy importante para Guanajuato, a la derecha, en la parte superior, es Mamilaria dugway. También esta especie está en alto riesgo de extinción y amenazada. Y por último, hacia arriba tenemos a una biznaga que le llaman biznaga de espinas densas, que es Mamilaria densispina. Entonces, estas fotos pues son un poco el conocer toda esta diversidad y riqueza que tenemos de este género de Mamilaria en Guanajuato, así como lo muestran en este estudio. La siguiente, por favor. Con todo este contexto, me surgió o surge pues varias preguntas de por qué estudiar a Mamilaria albiflora. Y previo a ello, pues les voy a describir rápidamente pues a la especie en sí misma, ¿no? Pues, Mamilaria albiflora fue descrita por Werderman y Beckett en 1931, y su nombre común es biznaga bola de hilo de flor blanca, de ahí pues el nombre de albiflora, ¿no? Flor blanca. A diferencia de su parienta cercana, que es Mamilaria herrerae, que también se puede encontrar en Guanajuato, pero se distribuye y es más de la región de Querétaro y zonas de San Luis Potosí. Es muy similar físicamente, pero tiene el detalle o el rasgo más característico que las diferencia es que la flor de Herrerae es rosa, un rosa intenso muy fuerte.
y bueno, tiene otras características particulares que se diferencian, ¿no? Esta, pues, mide de tallo albiflora 2.5 de alto, o sea, es muy pequeña, como ven la moneda de 50 centavos en la imagen central superior. Es una cactácea, una mamilaria muy, muy pequeña, muy hermosa, con, pues, bueno, con una proporción de tallo subterráneo, pues, que va casi al doble o al triple de tamaño de lo que podemos ver en la parte aérea, ¿no? La parte vegetativa. Sus espinas son radiales y tiene de entre 60 a 80 por cada areola. Esto la diferencia también de Herrerae. Herrerae, perdón, tiene de 80 a 120. Tiene más espinas por cada areola. Y, pues bueno, otra característica también es la floración. Su flor es muy grande, como ven en la imagen inferior, de la derecha. Es una flor de entre 3 a 4 centímetros de largo por 2.4 a 3.5 centímetros de ancho. Es una flor muy, muy grande, hasta más grande que la propia biznaga, ¿no? Entonces, esto también la caracteriza, a Mamillaria albiflora. La siguiente, por favor. Su distribución la podemos encontrar en las llanuras del matorral xerófilo en la parte noreste del estado de Guanajuato. Perdón, creo que no cambió la diapositiva. Ya, gracias. Sí, como les decía, se distribuye en las zonas de matorral xerófilo entre los 1950 y los 2300 metros sobre el nivel del mar. Los climas, pues, están entre el semiseco con 70 días de lluvia y aproximadamente 87.5 milímetros cúbicos. Esto, pues, evidentemente cada vez va a ir cambiando conforme, pues, está cambiando también el clima, y esto también es un factor que influye en la permanencia de muchas de las especies de la familia Cactaceae, aunque uno cree que por soportar altas temperaturas ya van a soportar el cambio climático, pues no, también están resintiendo mucho estas condiciones tan cambiantes del clima, ¿no? Y pues bueno, en la zona en particular donde se distribuye nuestra especie de interés, que es Mamillaria albiflora, pues puede tener o alcanzar temperaturas muy altas de hasta 38 grados centígrados o muy bajas de hasta -15, que pues es el área del semidesierto que inclusive le alcanza a tocar parte del gran desierto chihuahuense, ¿no? Y como ven en la imagen inferior, ahí está el mapa donde se posiciona las áreas de que se tiene identificadas las poblaciones de Mamillaria albiflora. Está, México, Guanajuato, el noreste de Guanajuato, y está el municipio de San Luis de la Paz, y es hacia el sur de San Luis de la Paz, capital, en, Mineral de Pozos. En la siguiente, por favor. Pues bueno, además de conocer y saber más de nuestra especie de interés, que es Mamillaria albiflora, parte de los objetivos de la investigación es conocer el microbioma de esta especie. ¿Y por qué conocer el microbioma de esta especie? Pues bueno, el microbioma es toda esta riqueza o toda esta diversidad de microorganismos que podemos encontrar en un nicho específico. En este caso, vamos a usar a la rizósfera, y la rizósfera, pues, es todo lo que hay alrededor de las raíces en el suelo, todos los microorganismos, hongos, todo lo que se pueda encontrar alrededor de las raíces de Mamillaria albiflora. Se sabe que las plantas albergan muchísimos microorganismos, ¿no? Conocemos el caso de hongos que son micorrízicos, pero también más recientemente se ha estudiado pues el papel que tienen las bacterias, algunas arqueas, nemátodos, muchos microorganismos que están ahí en este ambiente y que le aportan a las plantas, pues, la capacidad incluso de adaptarse a medios tan difíciles como es en este caso el semidesierto, falta de agua, mucha temperatura, o inclusive promueven su diversidad. Entonces, por ello, la importancia de estudiar los microbiomas. Se ha demostrado en el caso de agaves, con un estudio en 2021 de Camarena y Pozos y colaboradores, que su microbioma particular de agave tequilana y agave salmiana provocó o promueve la producción de ciertos compuestos volátiles orgánicos a nivel de aéreo que mejora su crecimiento. Entonces, bueno,
también esa relación que hay entre el microbioma y la parte aérea, que no solamente, o sea, el microbioma está en el suelo, pero también hay un impacto a nivel aéreo, ¿no? Y pues bueno, el microbioma, como ven en la imagen de la derecha, eh, es todo esto que hay en el suelo, que está la parte de los hongos, que pueden ser hongos micorrízicos, está también la parte del rizoma, y en este caso en particular vemos cómo gracias a los microorganismos que están tanto en la hifósfera como en la rizósfera, se puede dar este intercambio de elementos fundamentales para las plantas, que son el fósforo, el nitrógeno y el calcio. Entonces, estos microorganismos ayudan a que las plantas puedan asimilar elementos esenciales para su desarrollo, crecimiento y supervivencia. Entonces, de ahí la importancia del estudio del microbioma y en el particular para Mammillaria albiflora, pues no se ha hecho un trabajo como tal. La siguiente, por favor. Otro de los motivos por los cuales estudiar a Mammillaria albiflora, pues es el estado del arte o cómo se encuentra, ¿no? El estado de conservación de nuestra especie. Pues es una especie microendémica. ¿Por qué microendémica? Porque solo se distribuye en menos de 10 kilómetros cuadrados, de acuerdo bueno, Fitzmaurice en 2013, que es un estudio que se hizo para subirla en la lista roja de especies en peligro a nivel mundial. Esta es su condición. Ha perdido al menos el 50% de su población en los últimos 20 años. Se distribuye en una zona muy, muy, muy restringida y al parecer solamente se estima que tenga 5,000 individuos, solamente 5,000 individuos que existen nada más. Y pues otro punto en su contra es que tiene un flujo genético bastante disminuido. No hay reclutamiento, es decir, no hay nuevos individuos, por lo tanto, este flujo genético, pues, sigue disminuyendo y, pues, ese es un grave problema también para la especie. Otro impacto negativo para la especie es la fragmentación y la pérdida del hábitat. Esto, pues, debido a cambios de uso de suelo por actividades mineras, entiéndase, extracción de materiales pétreos o minería como tal, también por actividades de ganadería, de agricultura. Son actividades que impactan fuertemente en el hábitat de nuestra especie en particular, y con esta fragmentación, con esta alteración de sus condiciones tan específicas y particulares, pues hacen que nuestra especie se siga perdiendo. También otro aspecto negativo hacia Mammillaria albiflora es pues su importancia para los coleccionistas de cactáceas. Entonces, por ello hay un saqueo bastante alto de sus poblaciones naturales. Muy pocas se reproducen en invernadero o incluso casi no las hay. La mayoría son por saqueo en sus poblaciones naturales y se llevan a los organismos pues más grandes, vigorosos, que son los que pues pueden lograr ingresar nuevos individuos a la población, pero pues por llevárselas para coleccionistas y venta eh, de la especie, pues ese es el riesgo que se tiene, ¿no? Entonces sigue perdiendo organismos en sus poblaciones naturales. Se encuentra esta especie en el apéndice 2 de CITES, que es esta Convención para el Comercio de Especies, lo cual pues permite de alguna manera su comercialización. Sin embargo, no hay una reglamentación a nivel nacional, es decir, no está en la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010. Entonces, este tipo también de huecos legales, pues es lo que la hace atractiva para estos saqueos y para tenerla por coleccionistas, ¿no? Y pues bueno, la lista roja la pone en peligro crítico de extinción por todas las características que les mencioné al principio. La siguiente, por favor. Nosotros logramos ubicar dos subpoblaciones en esta región del sur del municipio de San Luis de la Paz, cerca de la delegación municipal de Pozos. Entonces, pues ya esto para qué lo hicimos, porque parte de los objetivos del proyecto es realizar un estudio poblacional, empezar a medir individuos, empezar a contabilizar cuántos individuos podemos tener o estimar cuántos individuos hay en cierta
en cierta área dentro de estos 10 kilómetros cuadrados que se estima que puede estar nuestra especie. La siguiente, por favor. Pues parte de la justificación de investigación de este proyecto es por qué estudiar a Mamillaria albiflora. De alguna manera ya les platiqué todo la importancia y la problemática por la que atraviesa esta especie, pero pues bueno, principalmente también porque no existen protocolos de propagación, que es uno de los objetivos que tenemos, lograr diseñar y formalizar un protocolo de propagación tanto in vitro como por injerto. También, pues, por algunas investigaciones y estudios se sabe la importancia o el rol que tiene el microbioma respecto a las plantas, y más en cactáceas se ha encontrado que su microbioma le ayuda a tener adaptabilidad a su medio, ¿no? Medios tan estresantes o tan extremos como pueden ser los semidesiertos. Y también, pues, ¿por qué estudiarla? Pues, por su condición de microendemismo para el estado. Es un ícono, para mí es una especie icónica para el estado de Guanajuato, porque solamente existe aquí. En ninguna otra parte del mundo la podemos encontrar, más que en el estado de Guanajuato y en esta zona al sur de San Luis Potosí, de San Luis de la Paz, perdón. Entonces, pues, ya por esa, unicidad, para mí es importante estudiarla. ¿Y para qué? Pues bueno, nuevamente generar estos nuevos protocolos y específicos para la especie, lograr identificar su diversidad de composición de microorganismos y empezar a dilucidar estas interacciones benéficas o no para la especie y proponer estrategias de conservación. Al final de cuentas también hay que llevar los resultados de este trabajo hacia conservar a la especie en sus poblaciones naturales, y uno de los aspectos a futuro, pues, es ojalá poder tener organismos nuevos que podamos ir a ingresar a las poblaciones a manera de reintroducción y, pues, que tengan la fuerza pues, para adaptarse y poder establecerse bien en su hábitat natural. La siguiente, por favor. La siguiente. Las preguntas, ¿cómo surgen, no? Pues, ¿cuáles son las líneas o por qué, cómo lo vamos a hacer? Primero, pues, la propagación in vitro por cultivo de tejidos vegetales. Esto es una técnica o un avance muy importante y ha funcionado mucho, para mamilarias y para cactáceas, inclusive en agaves también. Ha funcionado muy bien esta técnica de cultivo de tejidos vegetales, entonces vamos a diseñar, esperamos probar y diseñar un protocolo de cultivo in vitro. La caracterización del microbioma, eso es también muy importante. La propagación por injerto en una planta porta injerto y, como les mencionaba, el análisis de parámetros demográficos de la población, que también solo hay un estudio respecto a estos parámetros demográficos. Entonces también hay todavía mucha desinformación sobre esta especie. Entonces queremos conocer más todavía de Mamillaria albiflora. La siguiente, por favor. Entonces, como objetivo general de mi proyecto es la propagación vegetativa, la caracterización del microbioma de Mamillaria albiflora como factores fundamentales a considerar en el diseño de estrategias de protección y conservación de la especie en su hábitat natural. Los objetivos específicos, pues, son establecer condiciones óptimas para un sistema de propagación in vitro, eso es fundamental y específico para Mamillaria albiflora, y promover, pues, su morfogénesis, ¿no? Que comience a generar nuevos individuos a partir de esta propagación in vitro. El segundo es identificar las comunidades microbianas asociadas a Mamillaria albiflora en su rizoma mediante métodos moleculares. Esto también es, pues, a partir de la extracción del ADN, que ya más adelante los voy a mencionar, y, pues, secuenciaciones de nueva generación, ¿no? Esto es bien interesante. El tercero es desarrollar un protocolo de propagación por injerto específico también para Mamillaria albiflora. Puede parecer algo simple realizar injerto, pero la verdad es que resulta luego, pues, como
como son tan específicas y particulares, resulta no tan fácil hacer este tipo de propagación en el caso de estas especies, ¿no? Entonces esperamos lograr tener éxito también con esta otra técnica de propagación a través de injerto. Y por último, el objetivo específico 4 es analizar los parámetros demográficos de la población en nuestra área de estudio, en este caso, dos áreas que ya ubicamos. La siguiente, por favor. Ya un poco más amplio, ¿en qué consiste esta propagación in vitro? Pues bueno, es a través de tejidos, ¿no? Estamos hablando de que se pueden tomar parte de las areolas, se puede tomar un poco de tejido de las mamilas, o sea, se pueden tomar de diferentes partes de nuestro individuo un tejido, se ponen medios específicos que están, eh, pues, están cargados de, em, de auxinas, de citoquininas, que son elementos que estimulan el crecimiento y la morfogénesis de las células. Entonces, este tipo de técnica de cultivo, como les mencionaba, ha sido muy exitosa en muchas especies de la familia Cactaceae. Entonces, la idea que tenemos y esperamos lograr definir este protocolo y que se pueda generar nuevos organismos a partir de esta técnica de mamilaria albiflora. La siguiente, por favor. La estrategia 2 para la caracterización del microbioma de la rizósfera, pues bueno, aquí, hasta ahora lo que hemos hecho, o la idea primero, pues es tomar muestra de las raíces, ¿no? Del suelo, del rizoma que está ahí adherido a nuestro organismo, en este caso a mamilaria. Se toma ese extracto, esa muestra, se hace una extracción del ADN, que son las imágenes que ven como verde fluorescente. Esa es una fotografía de ya sí, real, ya de la muestra que se hizo del rizoma de Mammillaria albiflora, donde nos muestran en las flechas, ahí está nuestro ADN de nuestra muestra. Se ve las bandas apenas, pero está bien marcado. Quiere decir que nuestra muestra sí tiene ADN, que es nuestro interés. Nuestro interés es ver el ADN que hay ahí de todo lo que hay, ¿no? Pueden ser bacterias, puede ser de la misma planta. La idea principal ahorita es lograr tener el ADN y ya lo tenemos ahí. En la imagen inferior de esa ya se depuró un poco más, se volvió a hacer una mejor extracción con varios conjuntos de muestras que hicimos y se obtuvo mucho mejor calidad del ADN en un segundo ejercicio. ¿Y por qué? Pues porque a partir de ese ADN que obtuvimos se va a hacer una amplificación a través de una técnica de PCR con unos oligos específicos para lograr identificar la diversidad de hongos y bacterias que tengamos ahí. Esto, pues luego se manda a hacer secuenciación y como ven la imagen de la derecha inferior, esperamos tener o esperamos lograr llegar hasta eso, ¿no? Hasta todos esos colorcitos, todas esas nombres, es todo ese conjunto de microorganismos que para este estudio en particular de la imagen que les muestro, se obtuvo del rizoma de esta planta. Entonces, nuestro objetivo es conocer y caracterizar esto mismo como está en ese ejercicio, en esta investigación, pero de mamilaria albiflora y pues poder dilucidar si hay una relación benéfica o no de este conjunto de microorganismos hacia el desarrollo y adaptación de nuestra especie. La siguiente, por favor. Pues otra es la estrategia para el objetivo específico 3, que es la propagación por injerto, pues es esta técnica, a lo mejor ya la han visto por ahí. Es una técnica pues que se usa también en árboles frutales, en otras plantas con flores y para cactáceas ha funcionado bastante bien. Ya hay muchos años de experiencia en este tema y en nuestro caso estamos escogiendo para Mammillaria flora garambullos y la biznaga de espinas doradas, como ven en la imagen inferior de la derecha. Esos son los ejemplares que tenemos ya listos y preparados para
hacer el injerto, pero previo al injerto, pues hay todo un proceso de hidratación y, pues bueno, también preparar bien todo el protocolo y que se pueda dar el injerto de Mamilar Helviflora en estos portainjertos. ¿Y por qué razón? Pues porque al injertarse le aporta todo el vigor y estimula la generación de nuevos hijuelos o individuos debajo del injerto y también puede promover inclusive la floración y fructificación, que es algo raro o poco visto con esta especie de Mammillaria albiflora, ya que pues sí presenta condiciones muy específicas de hábitat y no se han hecho muchos estudios en su manejo respecto a este tipo de estrategias de propagación. La siguiente, por favor. Y la estrategia, pues para el objetivo específico 4, que es el análisis de parámetros demográficos, ya llevamos un avance, ya hemos realizado algunas salidas de campo, como vieron en la imagen que les puse hace unas diapositivas atrás, identificamos dos subpoblaciones. La primera es donde ya se han realizado muchos trabajos y otros estudios, bueno, no muchos en realidad, pero algunos 2 o 3 estudios donde ya se ha trabajado ahí. Esa fue nuestra primera subpoblación, pero identificamos otra subpoblación. Entonces, lo que hacemos aquí es en nuestra base de datos, que es la imagen que ven en la parte de abajo, esta hoja donde metemos todos los datos de campo. Ahí ponemos pues la fecha, en las coordenadas, condiciones climáticas del momento y empezamos a medir. La idea es la toma de datos paramétricos de la población en nuestro tiempo cero, que es medir diámetro, altura, alguna condición en particular, ya sea que tenga clones, que tenga que esté en conjunto, que tenga algún daño, que tenga presencia de flor o fruto. Entonces, todo eso lo vamos registrando, hacemos un conteo por cuadrantes. Nuestra estrategia fue hacer metros cuadrados, es decir, 1 metro por 1 metro, como ven en la imagen superior, ese es nuestro cuadrante y todo lo que caía dentro del cuadrante de nuestra especie en particular era lo que registrábamos y medíamos cada una de ellas. Les adelanto un poco, a diferencia de otro estudio o un estudio previo donde hicieron algo de estos parámetros poblacionales, en promedio estaban entre los 1,5 y 2 centímetros de diámetro eh, todos los individuos que registraron. Nosotros tenemos un poquito más, ya vamos un poquito más alto, pero gracias a que logramos identificar esta otra subpoblación y vemos que los individuos son un poco más grandes. Entonces, pues este es el trabajo que estamos haciendo. Se va a hacer una revisión de supervivencia a los 6 meses, es decir, volvemos a nuestro cuadrante que identificamos ya con coordenada y con una estaca, que por ahí no se ve muy clara. Bueno, sí estoy ahí clavando la estaca. Logramos, posicionamos nuestro cuadrante y volvemos a contar y a ver pues cómo están los organismos, ¿no? Si de un individuo, por ejemplo, en un cuadrante habíamos registrado en el cuadrante 10 5 individuos, regresamos en 6 meses y nada más vemos 3, pues quiere decir que se los llevaron, o si no vemos rastros de que se hayan muerto en sitio. Todo eso lo tenemos que registrar a los 6 meses. Y a los 12 meses volveremos, pero a volver a registrar los parámetros poblacionales, es decir, volver a medir y esperamos ver un crecimiento, pues si no significativo, por lo menos algo. Si nos medía un individuo 2 centímetros, pues esperamos que nos mida 2,2 o 2,5, ¿no? Ojalá. Entonces, esta es la estrategia para el objetivo específico 4, que es analizar los parámetros demográficos. La siguiente, por favor. Y pues este es nuestro cronograma de actividades. Como ya les decía, el análisis del microbioma hasta ahorita se tiene ya la muestra del ADN. Se hizo a través del protocolo base de Sandbrook y Russell 2001 con algunas modificaciones. Se va a hacer pues, la amplificación con oligos específicos para hongos, que es el ITS, y para bacterias, que es el 16S, en PCR, y posteriormente se enviará a hacer la secuenciación.
A la par, también como parte de la caracterización del ecosistema del Biflora, se hizo unas tomas de muestras de suelo de las poblaciones y se mandaron ya a analizar al laboratorio de análisis de suelo, agua y nutrientes vegetales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya las tienen por allá, ya tienen las muestras y esperamos que nos entreguen en unos 10 días los resultados. Entonces, esto es parte también de la caracterización del hábitat de Mamillaria albiflora. La siguiente, por favor. También, bueno, continuar con todo el procesamiento de datos que ya tenemos de la estructura poblacional y generar algunos gráficos de categorías diamétricas. Esto también es parte de los, pues de los avances que tenemos de nuestro proyecto y esperar a tener listos los injertos, pues, para definir ya bien el protocolo y llevarlo a cabo en las 2 especies que les mencionaba, que es el garambullo, el Myrtillocactus geometrizans y la biznaga barril, que es Echinocactus grusoni, dentro del invernadero de la División de Ciencias Naturales y Exactas. La siguiente, por favor. Pues ya casi por último, agradecer y mencionar las colaboraciones que hemos tenido en este proyecto con el doctor Héctor Gordón Núñez Palenius. Él es el encargado del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Departamento de Agronomía de la Universidad de Guanajuato. Él está en Irapuato, en el campus Irapuato Salamanca, de la División de Ciencias de la Vida. Pues con él es con quien vamos a hacer el trabajo del cultivo de tejido vegetal. Y también, con la doctora Sofía Solórzano, quien ella, pues bueno, desde 2016 personalmente tuve un acercamiento y conocí a la especie, y no es hasta ahora que ya en mi proyecto de maestría retomo el trabajo y la investigación sobre la misma, y la doctora Sofía, pues, ha trabajado ya mucho con Mamillaria albiflora, más en aspectos de genética de poblaciones y biología evolutiva, pero bueno, un una publicación reciente que tuvo con otros colaboradores, la doctora Sofía, es que ya se tiene el genoma de Mamillaria albiflora. Entonces, también eso es importante como como una aportación al conocimiento de la especie y que se pueden derivar muchas cosas a partir de ya el genoma de albiflora, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bueno, esto es un poco de la literatura que se ha revisado y más. Y pues nada, por último, agradecerles, la siguiente, por la atención, el tiempo, nuevamente a los organizadores y pues quedo abierto a preguntas, comentarios, espero poder resolverles las preguntas y nuevamente agradecerles a los organizadores de la Universidad de Cervantina por la oportunidad de presentar este avance de proyecto. Muchas gracias. Al contrario, Emilio, te agradecemos a ti tu presentación. Y por ahí tenemos unas preguntas, te lo voy a hacer para que nos puedas contestarlas. Claro, La déjame. primera nos dicen, ¿qué significa microbioma? Sí, bueno, les mencionaba ahí en la diapositiva, microbioma se refiere al conjunto de microorganismos que se encuentran en un nicho determinado o en un lugar determinado. En este caso, hay microbioma en raíces, en el suelo, también se puede encontrar en tallos, pero también tenemos microbioma en nuestros intestinos, que es lo que nos ayuda a la digestión y pues hasta inclusive se ha demostrado que influye en nuestro estado de ánimo, ¿no? El microbioma. Entonces a eso se refiere el término microbioma, a todo ese conjunto de microorganismos que existen en un lugar, ya sea bacterias, hongos, arqueas, como les decía, algunos nemátodos, todos los microorganismos que hay, a eso se le puede denominar microbioma. Muy bien. La segunda, ¿cuál es la importancia de estudiar la diversidad de microorganismos en el suelo? Bueno, pues hay pues bastante, mejor dicho, hay bastante información respecto a la importancia de los microorganismos en el suelo. Mucha de esa investigación se ha enfocado hacia la productividad, es decir, hacia plantas, principalmente plantas que son de importancia alimenticia, como el maíz, como los granos, ¿no?
el trigo ahorita tan importante en estos tiempos contemporáneos. Y también se ha derivado de ahí estudios relacionados a la adaptación, cómo el microbioma en el suelo que está cercano a las raíces de plantas, en este caso plantas que están adaptadas a condiciones muy, muy específicas, como es nuestro objeto de estudio, como es Mamillaria albiflora, cómo cambia o cómo está constituido ese microbioma y eso cómo influye a que nuestra especie se adapte. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente hay más microorganismos o más bacterias que soportan altas temperaturas y que a la vez le aportan ciertos nutrientes y eso lo hace que se adapte a esas condiciones. Entonces hay muchos factores que se pueden encontrar en el estudio de los microorganismos en el suelo y pues también hablar de las micorrizas tan comentadas, ¿no? Esta relación simbiótica que hay entre hongos y raíces de plantas que pues ayudan mucho a las plantas a fijar nitrógeno, a acumular agua. Entonces, esa es la importancia del estudio de los microorganismos, en particular en plantas, pues porque nos puede arrojar información de adaptación y de mejoramiento de las especies. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es ¿Por qué viable es viable la propagación in in vitro vitro del el cultivo de cultivo tejidos de tejidos vegetales? vegetales? Bueno, es viable porque, primero, porque se puede obtener una serie de varios números, varios cientos de individuos, me atrevería a decir cientos, pero por ejemplo, varias decenas de individuos a partir de un pequeño pedacito del individuo muestra. Por eso es viable y es recurrente. Sin embargo, el costo no es tan viable, o sea, sí es costoso, los medios son algo costosos, pero pues bueno, la inversión es total y absolutamente justificable por el hecho de que de un pequeño pedazo de nuestro individuo, es decir, una areola o un pedacito de tallo, podemos generar 20, 30, 50 o N número de individuos nuevos. Entonces, de ahí la viabilidad y además en un tiempo pues muy corto. Entonces, esas son las bondades y las ventajas de hacer propagación in vitro. Ya posterior a eso, pues ya luego se pasan a otros medios y se va adaptando y también estos medios como son ricos en nutrientes, el desarrollo y el crecimiento de nuestros nuevos individuos pues es mucho más acelerado que de manera natural o en suelo, por ejemplo. Entonces, esas son las bondades y las ventajas que tiene esta técnica. Insisto, sí puede llegar a ser algo costoso los medios, pero vale totalmente la pena. Muy bien. Emilio, pues Emilio, algún pues algún comentario comentario final que nos final que quieras nos dejar, quieras un dejar, un saludo. saludo. Pues bueno, saludar a la audiencia, agradecer a mi directora, a mi codirector, a la división, a ustedes organizadores y pues ojalá que les haya interesado la familia Cactace, la diversidad y riqueza que tenemos de esta familia en Guanajuato y pues conocer la diversidad y biodiversidad de un lugar, en este caso de nuestro estado, es proteger y es conservar. Entonces, pues nada más. Muchas gracias por escuchar, por ver y quedo a sus órdenes. Que pasen Muy bien, buena Emilio. tarde. Sí, igualmente. Igualmente, Muchísimas gracias muchísimas por gracias parte por del parte del programa de programa de Ciencias Ciencias Cultura y la Cultura y la Universidad de Universidad Cervantina Cervantina 2023. 2023. Agradecemos tu Agradecemos tu participación y participación y esperemos por esperemos aquí verte pronto. Gracias igualmente por aquí. Ojalá vuelva a tener otra oportunidad de presentar ya los avances finales. Claro que Claro sí. que sí. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, buena Igualmente. tarde. Chao.